Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu sabiduría. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a compartir en este día la palabra de Dios. Vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Un leproso se acerca a Jesús. ¿Ustedes conocen a algún leproso cerca en la comunidad? ¿Han visto algún leproso, sí o no? ¿No han visto ningún leproso? ¿Saben qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Una llaga que le sale en una parte del cuerpo, bien sea la pierna, la mano, la cara, en cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué hace esa llaga? Supura. Va comiendo y huele mal. Y contamina o es altamente contagiosa. Eso era un leproso. La ley decía que si una persona se encontraba con un leproso, tenía que estar a una distancia considerable. No podía tocarlo, no podía acercársele, y el leproso tenía que ir con una campanita gritando: soy leproso, soy leproso. Si alguien lo tocaba, si alguien se acercaba, quedaba impuro y tenía que apartarse e irse. Cuando una persona tenía lepra, escuchen bien, esa persona era considerada una pecadora. La lepra le venía a consecuencia del pecado. Y entonces esa persona tenía que apartarse del pueblo y vivir apartado, alejado. El Evangelio hoy nos va a hablar de un leproso. Un leproso, una persona contaminada, una persona infectada, que nadie se le podía acercar. Pero vamos a ver en el Evangelio a Jesucristo tocando al leproso, a Jesucristo cerquita del leproso, a Jesucristo siendo amigo o teniendo un contacto con ese leproso. Escuchen y presten atención para que se den cuenta la actitud que ustedes y yo debemos tener. Oído al tambor. San Marcos 1:40, escuchen. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso. A ver, ¿Jesús se acercó al leproso o el leproso se acercó a Jesús? ¿Quién se acercó a quién? El leproso se acercó. Vuélvanlo a ir, escuchen. Se le acercó a Jesús un leproso. Se le acercó a Jesús un leproso. ¿Quién era un leproso? Una persona considerada pecadora, impura, alejada y apartada. Y escuchen la humildad con la que el leproso se acercó a Jesús. Oigan. Para suplicarle de rodillas. ¿Para qué? Suplicarle de rodillas. Para suplicarle de rodillas. El leproso se acerca a Jesús con humildad, ¿sí o no? Sí. De rodillas. Y va a pedirle un favor, hacerle una petición. ¿Y cuál fue? Escúchenla. Si tú quieres. Si tú quieres. Puedes curarme. Puedes curarme. Si usted quiere, si usted puede, sáname, cúrame. Estaba desesperado, ¿sí o no? Sí. Si a uno le pega una gripecita y se desespera. Si a uno le pega un dolor de cabeza y se desespera. Si le da una fiebre y se desespera, ahora que usted vea que su piel se esté comiendo, que usted le huele y huela podrido, huela mal, que usted sienta dolor, ¿no va a estar desesperado? Sí. Si tú quieres, puedes curarme. Primera enseñanza de este Evangelio. La lepra representa el pecado, pero a muchas personas el pecado no le duele. A muchas personas el pecado no le huele mal. A muchas personas el pecado no le preocupa. Pensemos, por ejemplo, en el que anda robando en el pueblo.
Usted puede verlo durante la noche y descubrirlo que es el ladrón, y al otro día le pasa por la cara tranquilo, campo y anchura, que va pasando la sinvergüenzura, ladrón del pueblo. Pensemos, por ejemplo, en el que le gusta andar borracho. Puede pasar el fin de semana borracho, hasta allá en Santa Rosa lo encuentro yo hasta en el piso, en la carretera, tirado. Y al otro día aparece con una cara lavada como si no le afectara. Se emborrachó y no, con una cara lavada, tranquilo. Pensemos, por ejemplo, en la mujer que le quitó el marido a la otra. Por ejemplo, no le afecta, no le preocupa. La lepra no le huele mal. Pero pensemos, por ejemplo, en el niño que es mentiroso, que dice mentiras al papá, y el papá ya sabe la verdad, y viene, ¿usted fue? No, yo no vi. Viene con lepra, pero a él no le huele mal. Pero este leproso era diferente. ¿Saben por qué? Porque sintió el dolor y sintió la lepra, lo que olía mal, y fue y se acercó a Jesús. El día en que ustedes y yo detectemos que hay pecado en nuestra vida, el día en que ustedes y yo nos demos cuenta que hay pecado en nuestra vida y renunciemos a él y digamos, esto no está bien, buscaremos a Jesús. Oigan lo que hizo el leproso. Ahora escuchen lo que hizo Jesús. Jesús se compadeció de él. ¿Jesús qué? Se compadeció de él. Tuvo compasión de él. Yo le aseguro que si un leproso se acerca a nosotros nos da asco. Huele mal, huele podrido, y nosotros nos alejaríamos de esa persona. Jesús tuvo compasión. En español significa cuando ustedes y yo detectemos que hay pecado, que hay una acción mala y tengamos la oportunidad de acercarnos a Él, Jesús no nos va a condenar porque hayamos sido borrachos, porque hayamos robado, porque hayamos cometido infidelidad. Jesús no nos va a condenar. Jesús nos va a recibir y va a tener compasión. Oigan lo que hizo Jesús. Y extendiendo la mano. Mire. Jesús tuvo compasión, extendió la mano, oído al tambor. Lo tocó. Según la ley, se podía tocar al leproso, ¿sí o no? Jesús no le importó, tocó al leproso. Y escuchen para qué lo tocó, oído al tambor. Y le dijo, sí quiero, sana. Sí quiero, sana. ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Por qué lo sanó? Porque el leproso se acercó a Jesús. Porque el leproso fue donde Jesús. Hay mucha gente que critica a los católicos y dice, es que los católicos se van a la iglesia a dar golpes de pecho. ¿No lo han oído? Es que los católicos allá, lo que es una cuerda de criticones, de chismosos, ¿no lo han oído? Eso pasó con el leproso. Cuando el leproso se dio cuenta que olía mal, cuando el leproso se dio cuenta que estaba contaminado, ¿qué hizo? Fue a buscar a Jesús. ¿Quiénes son los que venimos a la iglesia? Personas que padecemos de pecado y queremos ser curadas. Queremos ser sanadas. Entonces es ahí donde las personas que critican a los católicos se quedan oliendo mal, pero no se dan cuenta que huelen mal. Y es aquí en la iglesia donde los católicos que tenemos falla podemos decir, esto es pecado, huele mal, vamos a quitarla. Esto es pecado, huele mal, vamos a quitarla. Jesús dijo, sí quiero, queda limpia. Ahora, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el instrumento que Cristo ha dejado para limpiar la lepra, para declarar puro a una persona? Escúchenlo, oído al tambor. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, escuchen, al despedirlo, oído al tambor, Jesús le mandó con severidad. Jesús le habló con severidad, le dio una orden, óiganla. No se lo cuentes a nadie. No diga nada. Calladito se ve más bonito. Oído al tambor. Pero para que conste
Pero para que conste, es decir, su pecado, su lepra, usted no tiene por qué estarla comentando. Y aquí cometen un error los protestantes que dicen, antes yo era borracho, antes yo era yo no sé qué, antes yo era no sé qué. Jesús dice, la lepra no se comenta, el pecado no se comenta. Pero debemos decírselo a alguien, a una persona a la que Jesús indica. Escuchen, ¿quién es esa persona a la que debemos hablarle de nuestra lepra? A la que le debemos decir que contaminamos nuestra vida, a la que le debemos decir que tenemos un pecado encima. Oigan, escuchen. Ve a presentarte al sacerdote. Háblenlo duro, dígalo duro, porque este micrófono solamente sirve para la cámara. Entonces léalo al pueblo duro. ¿A quién debemos decirle? Al sacerdote. ¿A quién? Al sacerdote. Entonces Jesús nos enseña la clave y dice, si usted tiene lepra, si usted tiene pecado, ve a decirle al sacerdote. Es lo que llamamos confesión. Es lo que llamamos sacramento de reconciliación. Es lo que enseña el Evangelio de San Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedan sin perdonar. ¿A dónde lo mandó Jesús? Escúchenlo de nuevo. Al sacerdote. Al sacerdote. Entonces hoy debemos aprender que ustedes y yo tenemos lepra, que ustedes y yo tenemos pecado, pero hay personas que no les afecta. Por ejemplo, el que vive en concubinato dice, yo vivo en concubinato, ¿y cuál es el problema? Yo vivo más feliz que los que viven casados por la iglesia. Eso significa que huele mal, que tiene lepra, pero no le importa. El que dice yo soy un criticón, a mí me gusta criticar, ¿y cuál es el problema? Eso significa que tiene lepra y no le afecta. Que huele mal, pero a él se acostumbró a vivir así. El que anda con mal humor, gritando, peleando, altanero, tiene lepra, pero no le importa. Debemos ser como este leproso. Olemos mal, tenemos pecado, nos acercamos a Jesús y nos acercamos a la confesión. Que esta palabra nos ayude a comprender que ustedes y yo debemos acercarnos a Jesucristo a través del sacramento de la confesión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.